Hello mis queridos sinápticos y sinápticas, bienvenidos a una cápsula más de Sinapsia Viva. Bueno, y en esta cápsula el día de hoy vamos a estar respondiendo sobre dudas de mente, de bienestar, de emociones. Y bueno, principalmente todo esto engloba dudas que pasan, pensamientos que a veces tenemos, situaciones que no entendemos y quisiéramos entender qué se da, por qué pasa esto, qué es lo que nos quiere decir el momento, o bueno, más bien, qué es lo que nosotros necesitamos. Y bueno, esto creo que también es importante como poner un ejemplo mío. Y aquí va a haber un pequeño spoiler porque esto que voy a decir ahora tiene que ver mucho también con la próxima cápsula de salud mental que se va a tratar. Así que empezamos. Muchas veces yo paso como que imaginando un momento perfecto, imaginando ese momento que cuando llegue mi vida va a ser muy diferente, va a ser esa vida que todo el tiempo está en mi cabeza, como que esa Sarita increíble, esa Sarita que se ríe, que tiene un montón de conexiones, como un ideal perfecto mío. No es que no me ría, o sea, obviamente me río, pero voy a que me veo en un ideal, en un ideal utópico. Y bueno, lleno de todas estas expectativas, llega el momento en que ya estoy en ese momento que tanto he esperado y no se siente como lo imaginaba. Y de cierta forma siento este bajón súper heavy y como que todos los sueños desaparecen, como que todo se ve nublado. Y entre mí ya empiezan pensamientos como yo no hice bien algo o no estoy haciendo lo suficientemente buena para vivirlo mejor. Y ya no se siente tan especial como lo imaginaba, pero también en realidad al mismo tiempo viene otra vez la idea de que cuando llegue otro momento va a ser mejor. Y es en ese momento en el que yo me di cuenta que vivir mucho en la expectativa y yo generarme esta idea utópica hace que me pierda del momento presente, hace que me pierda de vivir estas experiencias que aunque no sean perfectas tienen algo que decir. Porque el momento ideal no está en el futuro, aunque eso puede que pase en tu cabeza. El momento ideal es ahora, con todas esas emociones que estás viviendo intensas y revueltas o algunas ya más organizadas. Al final son perfectas, son momentos que nos están construyendo, nos están haciendo explorarnos a nosotros mismos. Porque estar en esa expectativa hace que le quite la experiencia real al momento presente. Y no le damos la oportunidad a lo inesperado, a eso que no está dentro de nuestro plan, dentro de nuestro script, pero que al mismo tiempo puede ser algo tan increíble y 10,000 veces mejor de lo que esperabas. Y siempre venían ideas a mi cabeza de que tengo que solamente ya vivir el presente, como que una disociación súper grande, pero también me di cuenta que aprender a disfrutar del presente no significa dejar de soñar. Está bien soñar, está bien planificar, pero al mismo tiempo no te olvides de este espacio que por el momento es el más real que tienes. Y ahora que ya les conté algo que a mí me pasa y cómo yo he aprendido a verlo diferente o que estoy en este proceso, vamos con sus casos, con sus dudas, con sus comentarios, sus cuestiones a responder aquí. Bueno, estas dudas están un poco mezcladas, revueltas entre varias cosas que pasan en la vida. No es como un tema en concreto en común, pero es algo que se me pidió mucho que responda en una cápsula de salud mental. Entonces, vamos a ir con estas dudas porque el punto principal de esto es responderlas, es darles herramientas, es entenderlas y conocerlas. O más que entenderlas es intentar centrarnos un poco en lo que pasa. Así que vamos con la primera duda. A ver, ayer tuve una conversación súper normal con una amiga y dije algo como que fuera de lugar, pero es algo que siento que solo yo lo noté y ella no, pero después ya pensé que ella lo notó. Pero desde entonces no dejo de darle vueltas, si se dio cuenta o fue raro, si soné incómoda, si pensará algo de mí. Sé que fue una charla simple, pero mi cabeza no se apaga y es como que sigue eso en mi mente. ¿Por qué sobrepienso tanto después de hablar con alguien? A ver, primero esto es algo más común de lo que parece. Muchas de nosotros después de decir algo o después de hacer un gesto pensamos y sobrepensamos mucho en lo que hicimos, en nuestra acción y estamos constantemente en nuestra cabeza preguntándonos si se dio cuenta
o más si se dio cuenta si le hirió, si le dolió. Y esto también tiene mucho que ver con cómo funciona nuestro cerebro dentro de este ámbito. Entonces primero hay que entender que tenemos dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2, que en formas simples podemos decir el automático y el reflexivo o el manual. Generalmente siempre estamos con el sistema automático, porque es una forma de ahorrar energía, de responder más rápido, que es cuando empezamos a analizar lo que dijimos y repetir una y otra vez en nuestra cabeza la escena que pasó. Y también solemos pensar que las personas recuerdan exactamente a puño y seña todo lo que dijimos, o que están analizando nuestras palabras, que sí puede pasar, muchas veces sí puede pasar, pero no es todo el tiempo, y a veces tenemos esta idea de que siempre es así, porque pensamos que todo el foco está en nosotros. Y en realidad muchas veces las personas no se acuerdan tanto de lo que hacemos, porque cada uno está inmerso en sus propios pensamientos, también inmersos en sus propias acciones, en sus propias reflexiones. Y si en algún momento dijiste algo que estaba fuera de lugar, créeme que eso también es ser humano. Y lo importante es reconocerlo, pero tampoco castigarte por eso. Lo importante es recordar que equivocarse o sentirse incómodo no es que se hizo la peor desgracia del mundo. Sobrepensar no es algo malo, muchas veces también significa que empatizas con la otra persona, que es una señal de que te importa conectar bien con el resto. La clave también es aprender a notar cuando ejecutamos un error, y sí, disculparnos, pero tampoco repetirnos la escena una y otra vez. La clave está en aprender y en darse cuenta que muchas veces un pensamiento no es un hecho, y que al final de todo va a pasar y la vida va a seguir, y no puedes quedarte atrapado en algo que pasó hace mucho tiempo y que a lo mejor ya nadie ni se acuerda. Así que bueno, vamos con el segundo. A ver. ¿Por qué cuando alguien me dice que haga algo que yo ya pensaba hacer, ya no quiero hacerlo? Por ejemplo, cuando quiero lavar los platos y mi mamá me dice que lo haga, entre mí es como no, ya no quiero hacerlo. Bueno, primero déjame decirte que esto es también algo muy natural y que pasa muchas veces. Y esto en psicología tiene un nombre que se llama reactancia psicológica. Y sucede porque cuando sentimos que alguien nos está dando una orden o diciéndonos qué tenemos que hacer, automáticamente el cerebro lo percibe como una amenaza hacia tu propia libertad. Aunque tú ya pensabas lavar los platos cuando viene alguien y te lo dice, deja de sentirse como una elección propia y se empieza a sentir como una obligación. Y no es que realmente ya no quieres hacerlo, es que tu cerebro está reaccionando para recuperar la sensación de autonomía y control. Es como una respuesta defensiva natural cuando sentimos que alguien está tomando control sobre nosotros o toma decisiones por nosotros. Y esto suele ser más intenso en la adolescencia o en nuestros primeros 20 porque son los momentos en los que estamos construyendo nuestra propia identidad. Y queremos sentir que nuestras decisiones, nuestras elecciones, el que queremos ayudar es de nosotros, es propio de nosotros y no porque alguien más nos lo está diciendo. Esto no significa que seas rebelde o que estás haciendo algo mal. Vuelvo y repito, es una reacción natural del cerebro humano cuando percibe que su libertad está siendo limitada. Y bueno, algo que ayuda mucho es preguntarse. Cuando uno se pregunta, empieza a trabajar la corteza prefrontal y todo lo que hace que sintamos ansiedad, que se activa nuestro sistema simpático, la amígdala. En el momento en que preguntamos, empezamos a trabajar la corteza prefrontal y se empieza a activar de cierta forma nuestro sistema parasimpático y nos ayuda como que a regular mejor y a ordenar nuestros pensamientos. Entonces, aunque sea muy sencillo, a veces resulta preguntarse, ¿realmente no quiero hacerlo? ¿O solo me incomoda que me lo estén imponiendo? Porque muchas veces cuando empezamos a conectar con nuestra propia decisión es cuando la motivación regresa. Ahora vamos con el tercer caso. A ver. El otro día estaba con mis hermanos en una discusión, pero no así feo. Como que estábamos hablando de algo que, bueno, para mí sí era importante y quería dar mi punto de vista, pero no me dejaban hablar o me interrumpían y no podía expresarme con lo que quería decir. Y me empecé a frustrar y a llorar. Y solo quería dejar tirando las cosas. Bueno, esto es algo muy normal y común. Y creo que nos pasa, a casi todos los que tenemos hermanos también. Y bueno, no solo con hermanos, sino que
cuando estamos también con amigos, con personas y queremos expresar nuestro punto de vista y a veces no nos dejan hablar o como que disminuye como que hacen a veces menos nuestra opinión. Esto es algo muy común y pasa, y creo que es algo que todos hemos sentido en algún momento. Porque cuando algo es importante para nosotros y nos interrumpen y no nos dejan expresarnos y todo esto de manera constante, aparece la frustración o la impotencia. Porque sentimos que nuestros pensamientos, nuestra perspectiva no está siendo tomada en cuenta y está siendo desvalidada. Como que si lo que piensas y lo que sientes no es tan importante. Genera una emoción o una sensación interna muy muy fuerte y hace que las emociones se acumulen y exploten. Además, cuando intentamos hablar y nos interrumpen, muchas veces se rompe el hilo de lo que queremos decir. Y muchas veces hace que tengamos esta sensación de que perdemos el control. El llanto en esos momentos no es debilidad. Es una forma natural del cuerpo de liberar toda esta tensión acumulada, porque en realidad aparece cuando sentimos que ya no podemos sostener más esta frustración. Y a veces esta frustración no solamente se destapa en forma de llanto, a veces también se destapa en forma de ira. Lo importante aquí es entender que tu reacción de llorar cuando te pasa eso no es una exageración, sino que intentabas expresar algo que era importante para ti, pero nunca encontraste el espacio porque siempre habían interrupciones constantes. Y esto ayuda a que muchas veces la emoción no sea una invasora y no seamos víctimas de un secuestro amigdaliano. Algo que te puede servir es que cuando sientas que te están interrumpiendo, que no puedes hablar y empiezas a tener esta sensación de frustración, porque esto puede pasar en cualquier momento, en una discusión, en una conversación normal, en todo. Lo importante aquí es respirar profundo. El momento en que respiramos, siempre que respiramos, oxigenamos todo nuestro cuerpo, hasta nuestras neuronas del cerebro. Y esto ayuda a que muchas veces la emoción no sea una invasora y no seamos víctimas de un secuestro amigdaliano. Porque ser resiliente de cierta forma nos ayuda a gestionar mejor nuestras emociones, a aprender a que esta carga emocional no sea más grande que nosotros. Y muchas veces nos ayuda a buscar el momento de expresarlo de mejor manera. Si estamos en una discusión, la forma de hacerlo de mejor manera. Y algo que también sucede mucho es los pensamientos que tenemos después de esto. En lugar de decirnos constantemente, reaccioné mal, muchas veces puedes preguntarte qué necesitaba en ese momento, porque a veces la respuesta es ser escuchado, es ser comprendido y respetar el espacio que tú mismo querías que se dé. Ahora vamos con la última cuestión a resolver en esta cápsula. A ver. El otro día salí con mis amigas y estaba cansada. Quería irme a casa, pero ellas insistieron en quedarse un rato más y bueno, dije que sí. Después volvió a pasar y acepté otra vez. Terminé agotada y un poco molesta conmigo misma. Y me empecé a preguntar por qué me cuesta decir que no en el momento y luego me siento frustrada. Bueno, eso también es algo muy común y es algo que topo mucho y demasiado en consulta con mis pacientes. Como que quieren decir que no y les cuesta tanto y terminan aceptándose y a veces no es que tienes esta frustración con ellas o con lo que pasó, sino que tienes esta frustración contigo misma porque es como pero yo misma me estoy autosaboteando, yo misma no me estoy respetando. Y ahí es cuando empieza este sobrepensamiento muy grande. Y muchas veces nos cuesta decir que no porque en el fondo tememos que los demás se enojen, se molesten e incluso se alejen por el hecho de no haber aceptado o no acceder a lo que ellos nos estuvieron pidiendo. Y pasa muchas veces que cuando vamos creciendo pensamos también que ser amable es complacer a todos, es decir, que sí siempre. Y priorizar a los demás incluso cuando eso significa ignorar lo que uno necesita. Con esto voy, y yo siempre lo repito en mis videos en Instagram, aquí en las cápsulas, que uno sí debe priorizarse a uno mismo. Saber cuándo tiene que decir que sí, cuándo tiene que decir que no, pero también entender que no por eso vas también a sobrepasar al resto. No, o sea, hay veces que sí tenemos que incomodarnos por el hecho de empatizar, pero no significa que vas a sobrepasar el límite de alguien más o que vamos a ignorarnos a nosotros mismos. O sea, yo siempre
recalco que ese punto sea muy claro. Y muchas veces aquí también influye el hecho de que queremos sentirnos aceptados en la sociedad, evitar el conflicto porque decir que no puede traer situaciones incómodas o que el momento sea un poco más tenso. Cuando dices sí, queriendo decir que no en algo que, por ejemplo, no querías ir a una fiesta porque te sentías mal o tú querías, no sé, tú esperaste mucho tiempo en la fila por conseguir, no sé, el último pedazo de pizza que querías, pero alguien más que ya tuvo el pedazo de pizza te lo pide y tú dices que sí, o sea, te sacrificas a ti por alguien más que ya lo tuvo y que no está respetando la fila, es cruzar tu propio límite. Y esta frustración que uno siente después no es una casualidad. La clave aquí no es dejar de ser amables, sino aprender a cuidar tu propia energía, respetando tus propios límites y entendiendo que decir que no es una forma de autocuidado. Es una forma de priorizarte, es entender que también uno puede decir que no, que no quiere algo, o que prefiere reservarse ese espacio para sí mismo de una forma amable. Porque uno puede poner sus límites de una forma amable. Así que esto es todo, mis sinápticos. Espero que estas pequeñas dudas, cuestiones que se resolvieron, que se hablaron, les sirvan y lleguen a ustedes. Que al final muchas de las cosas que sentimos, como frustrarnos, decir que sí cuando queríamos decir que no, rompernos en llanto, sobrepensar demasiado, no significa que nosotros siempre estemos mal o que nosotros seamos siempre el problema o que algo esté mal con nosotros, sino que en realidad son respuestas naturales de un cerebro y de una persona que busca sentirse escuchada, comprendida, respetada y en control de sí misma. Vuelvo y repito algo que siempre digo. La clave en salud mental no es evitar emociones, sino aprender a sentirlas, reconocerlas, poner límites y aprender a desarrollar en medio de todo un proceso la resiliencia. Porque cuando entendemos lo que sentimos y respetamos nuestras propias necesidades, dejamos de reaccionar desde la frustración y empezamos a actuar desde el autocuidado. Y cuidar tu mente también es darte permiso de equivocarte, expresarte, respetarte, poner tus propios límites sin culpa. Así que sí, mis sinápticos, y recuerden, si necesitan apoyo en su proceso terapéutico de salud mental, de bienestar emocional, no olviden agendar su cita en sinapsiaviva.com o en mi perfil en Instagram, Sinapsia Viva. Nos vemos en una próxima. Besos.